Bendiciones nuevamente entonces juntos, ahora sí para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy lo vamos a estar haciendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 17 dice la palabra: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. ¡Qué revelación! ¡Qué palabras en la boca del apóstol Pedro! Qué hermoso escuchar esta certeza acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para comprender cabalmente esta identidad del Señor Jesucristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vamos a recorrer un poquito antes, porque el Señor viene haciendo algunas cosas antes de este suceso. El Señor alimenta a 5.000 con unos pocos recursos, con algunos peces y unos panes. El Jesús anda sobre el mar, dice la palabra, camina sobre las aguas. Sana a los enfermos en Genezaret. Sigue sanando a muchos. Alimenta nuevamente a 4.000 personas con unos pocos recursos, unos peces también y algunos panes. Y en este contexto es entonces que el Señor, ya con la mirada en la cruz, pregunta a sus discípulos acerca de su identidad. Y entonces en el mismo capítulo 16 del Evangelio de Mateo, pero ya en el versículo 5, dice así la palabra de Dios: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, los apóstoles no entendían, ellos estaban entendiendo en este sentido la palabra literalmente. El Señor pensó que les estaba hablando del pan. Pensó que les decía algo así como: bueno, no vayan a pedir a los judíos pan o algo así. Ellos no podían comprender la lección espiritual que les estaba dando el Señor. Y seguían inquietos. Ellos seguían preocupados por el alimento. Y es increíble, ¿no? Porque venían de haber pasado algunas experiencias con el Señor, donde el Señor había realizado milagros y prodigios. Pero ellos seguían realmente, entonces, preocupados por el alimento, por qué iban a comer, si iban a poder tener alimentos. Y quedaron preocupados en ese sentido. ¿Cuántas veces en nuestros temores, aflicciones, inquietudes, ¿no? Nos cuesta entender la enseñanza espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Tenemos que reconocer las verdades santas para nuestra vida, para nuestra esperanza, para esos días donde aparece la aflicción, donde aparece a veces la amargura. Tenemos que tener bien claro las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ustedes saben que la levadura en las Escrituras casi siempre son la imagen del pecado y la corrupción. Es esta influencia maligna, ¿no?, que se esparce en nuestra vida, la corrompe. Esa falsa doctrina que el Señor llama levadura y que hincha la masa, destruye toda la masa. Y esto lo hace todo en secreto, todo secretamente. Cuidado entonces con las falsas doctrinas. El Señor les está hablando a creyentes, a convertidos, ¿sí? Nos está hablando a nosotros. La levadura de los fariseos, recuerdan que el Señor dijo que era la hipocresía.
Los fariseos profesaban adherirse a la palabra de Dios en los más precisos detalles, en los más mínimos detalles, pero era una obediencia externa, era superficial. Ellos estaban corrompidos en ellos sus corazones. Ellos mostraban una apariencia, un legalismo. Debemos tener cuidado. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón transformado, porque Él lo hace nuevo y quiere que rindamos cuentas. No podemos aparecer con apariencias cuando pasan cosas en nuestro corazón. Nuestra conducta no puede ser modificada cuando un corazón está entenebrecido. Nosotros tenemos que tener y entrar a cuentas con Dios para que a partir de este corazón ya limpio en la palabra de Dios y por medio del Señor Jesús pueda ejercer una conducta diferente, podamos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor en un momento también habla de la levadura de los saduceos, que es el racionalismo. Podemos decir que los saduceos eran los libres pensadores actuales. Ellos habían originado un sistema de dudas y de negaciones. Ellos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección del cuerpo, la inmortalidad del alma y el castigo eterno. Fíjense que cuando hay duda, se puede retorcer la verdad, se puede dar vuelta a la verdad. No debemos dudar. La palabra del Señor es perfecta. Todas estas doctrinas, las de los saduceos, la de los fariseos, más muchas más, están plasmadas hoy en diversidad de creencias, religiones, sectas, filosofías, humanismo, etc. Escritores que nos hablan de la vida y acerca de la vida con una sabiduría humana, pero que no tienen una relación personal con Jesucristo, porque en su ecuación no entra Dios. Y muchas veces se escucha, y no hay crédulos, muchas veces a creyentes, a hermanos, a convertidos, depositar su confianza y su atención en unos escritos a lo mejor, que parecen muy lindos, pero cuando uno pregunta, ¿pero esto es bíblico? Llegamos a la conclusión de que no. Pero seduce, parece que fuera bueno para nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre son falsas promesas. Es una sabiduría basada en la sabiduría humana, que no nos lleva a nada bueno. Nos prometen bienestar, nos prometen alivio por diversas prácticas. No es raro escuchar a algún hermano que a lo mejor mezcla las doctrinas y se encuentra un día meditando, pero no meditando en la palabra de Dios, pensando que esto le puede traer alivio, pensando que esto le puede traer paz. Deposita su confianza en ese ídolo. Y realmente, y esto se ve mucho en consejería bíblica, llegan con grave perturbación espiritual. A veces no entendemos lo que ocurre espiritualmente, no podemos o nos olvidamos de la dimensión espiritual de nuestra vida. Nuestra batalla es una batalla espiritual. El Señor ya en la epístola, la primera Corintios, la epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo del 19 al 20, dice que los espíritus demoníacos se aprovechan de la alabanza, la confianza que está depositando en Él. Es decir, cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra alabanza en algo que pensamos que nos puede ayudar, que no sea de Dios, dice que los espíritus demoníacos aprovechan para esclavizar a la gente y para alejarla de Dios, para esclavizar al creyente. Tenemos que comprender la lucha y la batalla espiritual que tenemos los creyentes, los que somos salvos, los que creímos en Jesucristo y los que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador y Señor. El apóstol Pablo también nos había dicho que un ídolo nada es. Sin embargo, todo lo que ocurre y todo lo que se despliega alrededor de ese ídolo y nuestra atención puesta en algo que no sea la palabra de Dios, buscando ayuda, buscando alivio, buscando esperanza, etc., nos puede llevar a una perturbación espiritual bastante complicada. Muchas veces escuchamos a hermanos decir, ¿por qué no mejoro? ¿Qué es lo que me pasa? Cada vez estoy peor. Mire, el Señor Jesucristo no nos abandona, ¿no? El Señor Jesucristo
nos da paz, nos da alivio, pero nuestra confianza tiene que estar puesta solo en Él. Solo en Él. Debemos tener cuidado. Después vamos a ir viendo un poquito más acerca de este tema. En un ídolo no hay un Dios de verdad, pero sí una fuerza satánica espiritual activada por su culto. Esto lo podemos leer, usted lo puede leer en algún momento, Deuteronomio capítulo 32, versículos 17 y 18. Estemos atentos al área espiritual, ¿sí? Al área espiritual. Nuestra lucha es espiritual, ¿eh? En el libro de Romanos capítulo 6, versículos 16a, dice la palabra: ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. La corrosión empieza por un puntito. Ustedes, si en algún momento han visto una chapa que empieza a corroerse, que empieza a degradarse, es un puntito, pero en un momento se ve esparcido, ¿sí? Rápidamente. Y ocurre en el tiempo. Ocurre en el tiempo. A veces en años, a veces en meses, años. Pero ocurre. Adicciones, malos hábitos. Un día contestamos mal y nos transformamos en un tiempo en maltratadores. Gastamos lo que no podíamos en un momento, creyendo, poniendo o depositando nuestra confianza en alguna compra que pensamos que nos va a hacer bien o que nos vamos a sentir mejor. Y ahora tenemos una deuda que no podemos pagar, que es impagable. Pérdida de gozo. Pensamos a veces que en la rutina, esta vida es una rutina. Aparece la amargura, aparece el hastío, aparece el aburrimiento. Dios no quiere eso para nosotros. Tenemos que tener cuidado a quién nos sometemos. Y a quién tenemos como amo. A quién tenemos como amo. Ahora, Dios quiere que estemos gozosos, que disfrutemos de su creación, por supuesto. Pero debemos estar atentos a qué lugar ocupa cada cosa en nuestra vida. Atentos a qué lugar ocupa cada cosa en nuestra vida. Somos esclavos de Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23, el apóstol Pablo está diciendo que vivamos en sumisión a Jesucristo y que el pecado ya no domina la vida de aquellos que llegamos a Cristo y que somos salvos. Hermanos, Jesucristo nos salvó del pecado. Y esto quiere decir que el pecado ya no nos puede dominar. Todo aquello que el Señor quiere y decreta que no hagamos porque no es bueno para nosotros, ya no nos puede dominar. Ya nosotros no podemos ir a buscar entonces ningún tipo de esperanza, felicidad, paz, fuera de lo que es la palabra de Dios, fuera de lo que Dios nos dice que debemos hacer. Todo aquello que no está dentro de la voluntad de Dios para nosotros es un ídolo. Todo aquello que no está dentro de la voluntad de Dios para nosotros es un ídolo. A veces confundimos y creemos que un ídolo solamente es una imagen hecha por manos humanas a quien le rendimos culto. Esto es un ídolo. Hay muchos ídolos que se pueden forjar en nuestra mente. Una creencia puede ser un ídolo, en donde ponemos toda nuestra energía y todo nuestro tiempo, sacándole tiempo al Señor. Un ídolo puede ser conseguir más dinero, porque pienso que si consigo más dinero, yo voy a estar mejor. Es cierto que tenemos una responsabilidad. Nosotros trabajamos, el Señor quiere que trabajemos. Pero se escucha muchas veces, hermanos, decir: voy a trabajar 8 horas más, aparte de las 8 que trabajo, porque no me alcanza el dinero. Bueno, cuidado. Cuidado donde ponemos nuestra esperanza. Cuidado donde ponemos nuestro tiempo, todo nuestro tiempo, una vez que cumplimos con nuestra responsabilidad. Nuestra tarea principal es servir a Dios y no cada vez estar más lejos de Dios para supuestas experiencias o actividades que pueden hacer que nuestra vida cambie en algo o para algo beneficioso o para darnos algún crédito. Nosotros creamos fortalezas mentales. Recuerda, la palabra habla de fortalezas en un momento. Ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Las fortalezas mentales son mentiras satánicas en nuestra mente. Solo pueden ser derribadas por medio de la palabra de Dios. Nosotros debemos derribar esas fantasías que tenemos
de buscar a veces en lugares donde no debemos buscar, por medio de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente. Nosotros lo peor que podemos hacer es pensar que como cristianos ya tenemos todo resuelto y todas estas cosas son ajenas a nosotros. No podemos pensar que todo lo que estamos hablando es ajeno a nosotros, hermanos. En Génesis 4, versículo 7, el mismo Señor le dice a Caín: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, es decir, o podrías ser aprobado. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Lo que recién hablábamos ahí, que nos dice el apóstol Pedro. Y termina el versículo: sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Cómo dominamos al pecado, hermano, nosotros? Solamente por medio de la palabra de Cristo en nosotros. Y poniendo toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Ahora, ¿qué es hacer lo bueno? Porque dice: si hicieras lo bueno, le dice el Señor a Caín. Es obedecer, es estar siempre en estrecha comunión con Jesucristo, atentos a su palabra. Cuando comenzamos a creer y poner nuestra confianza en algo más que no es de Dios, es que se arman nuestras fortalezas estas mentales, nuestras verdades que son mentiras del enemigo. Empezamos a pagar costos en nuestra vida espiritual que se van a reflejar en nuestra forma de actuar, en nuestro testimonio, en nuestra vida cotidiana, en nuestros vínculos, en nuestras áreas vitales, trabajo, familia, iglesia. Ahora, de los versículos 7 al 10, seguimos estando en el capítulo 16 de Mateo. Fíjese que dice en el versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. El Señor les había dicho: cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos decían: nos dice esto porque nos olvidamos el pan. Recuerdan que ellos no entendían. Y en el versículo 8, el Señor dice: y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Que no tenéis pan. ¿Por qué estaban pensando eso? Le dice: ¿por qué piensan dentro de ustedes? Y acá le dice: hombres con una cualidad de poca fe, con poca fe. Que no tenéis pan. No piensen que yo les digo esto porque no tienen pan. Y en el versículo 9, ¿no entendéis aún? Le sigue hablando el Señor. ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Y en el versículo 10, ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Qué increíble, porque el Señor le está dando una enseñanza espiritual. Ellos no la entienden. Ellos la toman en una forma literal, pensando en su equivocación. Y en esa equivocación que ellos tenían, o creían que habían errado, el Señor les dice: ¿por qué están pensando eso? Con todo lo que me vieron hacer, con todo lo que yo pude proveer. ¿No recuerdan lo que hice hace un rato? Con unos pocos panes y unos pocos peces. Dígame, hermano, ¿cuántas señales y prodigios ya ha hecho el Señor Jesucristo en su vida? ¿Cuántas señales? ¿Cuántas promesas cumplidas en nuestras vidas? En cada vida de cada uno de nosotros por nuestro Señor. ¿Cuántas veces ha visto la mano del Señor en su familia, en otras familias, en la iglesia, en su vida, en su cotidianeidad? Pero ellos seguían preocupados. ¿Cuántas veces en nosotros aparecen preocupaciones, inquietudes en estos tiempos difíciles? Cosas que nos pasan, es la vida. Las cosas les pasan a los creyentes y a los incrédulos. Pero nosotros estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo. Qué poca memoria a veces tenemos en relación a nuestro Señor.
a lo que Él hace, a lo que Él hizo, a lo que Él hará. Tenemos la posibilidad y tenemos esta escritura, la Biblia, este manual de sabiduría, que no solo nos dice lo que hizo, lo que está haciendo, sino lo que hará. No debemos olvidarnos. Fíjese que con cuantos menos recursos contó el Señor Jesús, más alimentó y más alimentos sobraron. Cuanto menos tenía, más alimento había y más alimentó. Quizás sea tiempo entonces de poner a su disposición nuestros limitados recursos para que Él los multiplique. En todo sentido. Porque a veces creemos que los recursos o queremos que Él multiplique cosas que son materiales en nosotros, en nuestras vidas, en lo que tenemos. Pero Él puede multiplicar la paz, puede multiplicar la esperanza en nuestros corazones. Nosotros no necesitamos ir a ningún lado a buscar eso. En la desesperación nosotros acudimos a nuestro Señor Jesucristo. Poco es mucho cuando Dios está ahí y sus recursos son infinitos. Ahora sí, en el versículo 15, cuando empezamos a hablar hoy, volvemos entonces a repetir. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Un poco antes el Señor Jesús le había preguntado a los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Quién pensaba que otros? ¿Qué pensaban otros quién él era? ¿Qué era? ¿Qué pensaban otros de su identidad? Fíjese que para el común de la gente, Él era uno entre tantos. Él era bueno, pero no el mejor. Era grande, pero no supremo. Un profeta, pero no el profeta. Esta percepción de su identidad lo condenaba a una alabanza a medias. Él no podía ser solo otro hombre porque afirmaba el mismo Señor Jesucristo ser igual con Dios Padre. Entonces, en esta declaración Pedro le está diciendo, tú eres el Mesías de Israel, tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Dios mismo encarnado en la persona del Hijo. ¡Qué declaración, hermanos! Ellos necesitaban saber fehacientemente y por revelación divina quién era Jesucristo, porque ellos tenían que seguir en la obra. Y ellos siguieron en la obra. Y ellos dieron su vida por Jesucristo, porque ellos iban a terminar como mártires. Ahora a ellos les había quedado claro por revelación divina quién era Jesucristo, para poder seguir firme en su doctrina. El Padre le había revelado a Pedro la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién era verdaderamente Jesucristo? Es la misma revelación, hermanos, que el Padre nos ha dado a todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, y que lo hemos recibido y confesado con nuestra boca, y lo hemos recibido como nuestro único Salvador y nuestro único Señor. Nosotros no hemos llegado a conocer a Jesucristo mediante nuestro intelecto, nuestra sabiduría innata. No, entonces nosotros respondemos igual que respondió Pedro en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es suficiente. No hay nada más que buscar, ni en donde poner nuestra confianza. Recurrimos solo a Él. Esta verdad revelada por Dios en nosotros, hermanos, tiene que estar fresca siempre en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón. Porque va a moldear nuestro ser, va a influir en toda nuestra vida. No importa las circunstancias en que nos encontremos. ¿A qué podemos temer? ¿Qué inquietud, qué duda puede surgir? ¿Qué necesidad Él no podría suplir en nosotros? Nosotros ya no somos engañados ni por las falsas doctrinas, ni por los falsos maestros. Solo confiamos en la providencia de Dios para nosotros.
recuerde esta declaración de Pedro, que es la misma que hacemos hoy nosotros, depositando toda nuestra fe en Jesucristo, toda nuestra confianza, el único camino que podemos tomar, la única verdad a la que podemos acceder. Ella nos dio vida eterna, nos otorgó vida eterna por haber creído en Él. Y nuestra declaración es la misma que el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre Santo, querido Señor, gracias, Señor, porque tú has traído palabra, Padre. Hoy tu palabra se refirió, Señor, a tu identidad, Señor. ¿A quién eres realmente, Padre? Gracias, Señor, por traernos esta claridad. Gracias por aumentar de esta manera nuestra fe en nuestros corazones, Señor, para seguir firmes en ti, Señor. Señor, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados. A veces ponemos atención en cosas que no son de Dios, Padre. A veces en nuestra desesperación, en nuestra angustia, querido Dios, buscamos alternativas, Señor. Tu palabra está llena de advertencias, Señor, acerca de dónde tenemos que buscar apoyo, dónde tenemos que buscar sustento. Y eres tú, Padre. Gracias a Dios, Señor, por recordarnos, Señor, quién eres. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en cada paso en nuestra vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.